Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los precios más importantes de toda la economía global, el tipo de cambio. Es que es, al final, el gran conector entre países, y entenderlo es clave para descifrar el mundo en el que vivimos. Seguro que esto nos suena a todos. De repente, llenar el depósito cuesta más. O ese móvil que queríamos comprar ha subido de precio sin que sepamos por qué. ¿Cuál es esa fuerza invisible que está detrás de todo esto? De estas fluctuaciones que nos afectan directamente al bolsillo. Pues sí, es justo eso, el tipo de cambio. Ese numerito que sale en las noticias de economía, pues ese es el responsable. Así que venga, vamos a desglosar qué es exactamente, cómo funciona y sobre todo, por qué es una herramienta de poder económico tan crucial. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar, tenemos que asentar bien las bases, ¿no? A ver, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos tipo de cambio? Vale, este es el tipo de cambio que vemos por todas partes, en las noticias, en las casas de cambio, en fin. Es sencillamente el precio de una moneda expresado en otra. Un euro, pues 1,17 dólares. Ya está. Es el punto de partida para todo el comercio internacional. Ahora, lo interesante aquí es que hay dos formas de decir exactamente lo mismo. Con la cotización directa nos preguntamos, ¿cuántos euros necesito para comprar un dólar? Y con la indirecta, justo al revés, ¿cuántos dólares me dan por un euro? Son, como se ve, dos caras de la misma moneda. Eso sí, es vital tener claro de cuál estamos hablando para evitar errores que pueden costar y mucho dinero. Pero, ojo, porque el precio nominal a veces engaña. Para tener la foto completa necesitamos el tipo de cambio real. ¿Y qué hace? Pues ajusta el nominal teniendo en cuenta la inflación de cada país. Y esto es lo que de verdad nos dice si un país es competitivo, si sus productos son en realidad más caros o más baratos para el resto del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cada país tiene que elegir cómo va a gestionar su moneda, y básicamente hay dos grandes filosofías que están siempre compitiendo. Por un lado, tenemos el sistema fijo. Aquí el Banco Central interviene para mantener un valor estable, anclado a otra moneda, como el dólar. Lo que se busca es la estabilidad. Y por otro lado, el sistema flotante, donde se deja que sea el mercado, la oferta y la demanda, el que decida el precio cada segundo. Aquí lo que se busca es la flexibilidad. Al final, es una elección entre control y libertad. Los que defienden el tipo fijo, claro, destacan sus ventajas. Da una previsibilidad, una estabilidad que genera muchísima confianza a las empresas y a los inversores. Saben a qué atenerse. Y además, obliga al gobierno a ser muy disciplinado con sus políticas para no romper esa paridad, lo que suele ayudar a frenar la inflación. Pero claro, esa disciplina tiene un precio, y es altísimo. Sus críticos lo llaman una camisa de fuerza. ¿Por qué? Pues porque el país pierde toda capacidad de usar su política monetaria para luchar contra una crisis interna. Y ojo, que si los mercados huelen debilidad, pueden lanzar ataques especulativos brutales. Y ahí es cuando obligan al Banco Central a quemar, literalmente, sus reservas para defender la moneda, a veces hasta que se acaban. En el otro extremo tenemos la libertad del tipo flotante. Aquí el Banco Central puede centrarse en los problemas de casa, la inflación, el empleo, no tiene que estar defendiendo un valor concreto. Si viene una crisis, la moneda se deprecia sola, y eso ayuda a amortiguar el golpe, porque hace que las exportaciones sean más baratas. Claro, que esa libertad a veces se puede convertir en un poco de caos. La volatilidad puede ser enorme, y eso genera una incertidumbre tremenda para el comercio. Además, si la moneda se deprecia mucho, todo lo que importamos se encarece, y eso genera lo que se conoce como inflación importada, que nos golpea directamente en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Se puede tener lo mejor de los dos mundos? Pues la teoría económica nos dice que no, y nos presenta un puzzle que es fundamental de entender. La gran pregunta es esta. ¿Es posible tener un tipo de cambio estable, permitir que el dinero entre y salga del país sin trabas y a la vez mantener el control de tu propia política monetaria para gestionar tu economía? La respuesta corta es un no rotundo. Pues bien, esto que estamos viendo es el famoso trilema de Mundell-Fleming. Y esto de verdad es una regla de hierro en economía. A ver, de estos tres objetivos que tenemos aquí, tipo de cambio fijo, capitales que se mueven libremente y una política monetaria propia, un país solo puede elegir dos. Solo dos. Siempre hay que sacrificar uno. Un ejemplo clarísimo, la Grecia del euro. Tenía un tipo fijo y libre movimiento de capitales, pero ¿qué sacrificó? Su propia política monetaria. El control estaba en Frankfurt. Y en el otro extremo, Argentina en 2001. Intentó mantener los tres a la vez y, bueno, el sistema reventó. Es una elección, sí, pero es que es inevitable. Bueno, dejemos un poco la teoría y vamos a ver cómo se libra esta batalla en el mundo real, con ejemplos de países que han hecho apuestas de altísimo riesgo con sus monedas. Empecemos con Suiza. Su economía depende, pero muchísimo, de las exportaciones de productos de lujo como relojes o farmacéuticas. El problema,
que en tiempos de crisis global todo el mundo corre a comprar francos suizos porque es una moneda refugio. Esto hace que el franco suba tanto, que se aprecie tanto, que sus exportaciones se vuelven carísimas para el resto. Y esta cifra lo ilustra a la perfección. Para evitar que su moneda se fuera por las nubes, el Banco Nacional Suizo tuvo que comprar una cantidad astronómica de monedas extranjeras, más de 700.000 millones de francos. Es una intervención a una escala, masiva. Y es que esto no ha sido algo de un día. Como se ve en esta cronología, la estrategia del Banco Suizo es muy reactiva. Compró divisas a expuertas para debilitar el franco durante las crisis de 2008 y la de la eurozona. Pero, de repente, en 2022, con la inflación global por las nubes, hizo justo lo contrario. Vendió divisas para fortalecer el franco y así abaratar lo que importaban y controlar los precios dentro. Vámonos ahora al otro gran protagonista, China. Su ascenso como superpotencia económica es imposible de entender sin su política de tipo de cambio. Han utilizado su moneda, el yuan, como una herramienta estratégica para dominar el comercio mundial. La estrategia, pues mantener el valor del yuan artificialmente bajo, haciendo que sus productos sean increíblemente baratos para el resto del mundo. Y los resultados son simplemente apabullantes. Por ejemplo, solo en los 7 primeros meses de 2023, China acumuló un superávit comercial de casi 600.000 millones de dólares. El impacto es directísimo. Vemos como un gigante como Alemania acumuló un déficit de 100.000 millones de euros con China en ese mismo tiempo. El punto clave es que muchos países no ven esto como una competencia justa. De hecho, los críticos describen esta política como un subsidio encubierto, que distorsiona el comercio global y que perjudica directamente a las industrias de Europa y Estados Unidos. Es una fuente de tensión geopolítica constante. Así que, para terminar, nos quedamos con esta reflexión. El tipo de cambio no es solo un número en una pantalla, es un arma en la competición global, una palanca de poder económico. La pregunta que queda abierta es, en el complejo tablero mundial en el que estamos, ¿qué país o qué bloque económico sabrá utilizarla de manera más estratégica para defender sus intereses?